buenas noches para todos los usuarios que a esta hora se conectan con nosotros. Esto es Sala de Prensa. María Camila Roa, buenas noches. Es un gusto, Alejandra, estar aquí con usted en Sala de Prensa y con los usuarios de Caracol Ahora. Sí, señora, y hoy hablando de un tema que preocupa, nos vamos a enfocar en el ámbito de la salud, pero específicamente en lo que concierne a los medicamentos. Dos temas urgentes que han ocurrido y que generan preocupación en el país. Uno es ese que tiene que ver con Cruz Verde, sí, esa relación también Cruz Verde y la EPS Sanitas. Ya usted nos va a ayudar a hacer un poco de contexto nuevamente y saber qué es lo último en esa situación, pero también hablamos de escasez de medicamentos y para eso le vamos a dar la bienvenida en breve a nuestros dos invitados de esta noche. Comenzamos, María Camila, con usted sobre ese problema Cruz Verde Sanitas y qué es lo último. Bueno, Alejandra, lo último sobre esto es de pronto la respuesta que ha dado la EPS Sanitas al gobierno. Esto es un tema en el que aparentemente no va a haber acuerdo en las versiones, Alejandra, porque mientras... No hay una sola. Una de esas causas tiene que ver con el funcionamiento del INVIMA. El INVIMA ha estado acéfalo durante un año. Hasta ahora se menciona el nombramiento en propiedad de una persona, pero durante el último año ese factor ha influido en aprobación de medicamentos en diferentes aspectos que, que pueden, digamos, tenerse en cuenta para el tema de desabastecimiento. Por el otro lado, hay un tema relacionado con escasez de materia prima para la producción, pero eso se ha venido corrigiendo en la medida en que pues cada vez nos hemos recuperado más en general en el mundo de la situación que se vivió en la pandemia. Y un tercer aspecto que tiene que ver mucho con esto relacionado con Cruz Verde, pero que es mucho más sistémico, tiene que ver con la financiación del sistema de salud y con la coyuntura en la financiación, pero también con la situación estructural de la financiación del sistema de salud. Sí, y por otro lado tenemos entonces también el tema que no sé si llamarlo político, pero que sí es un tema de actitudes, que es un tema de posturas, que en últimas es lo que la gente escucha todos los días. Doctor Denis, quiero preguntarle por eso puntualmente, porque aunque hay un problema de fondo que se tiene que resolver, pareciera que siempre la actitud del gobierno ha sido la misma. Ayer le preguntamos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre esa orden del Tribunal de Cundinamarca de hacer ese plan de contingencia por el retraso en esas autorizaciones y trámites en el INVIMA, y él dijo que eso no era problema de él, que eso fue problema del gobierno pasado, un tema de 2019, y que ellos ya están trabajando para resolverlo. ¿A usted le parece que esas son las respuestas y que el gobierno ha sido más bien, ha dado respuestas acertadas en medio de esta coyuntura? Yo considero tres elementos. Uno es que el gobierno nacional no ha manejado el tema de medicamentos con altura, siendo propositivos. Por el contrario, han utilizado el tema de los medicamentos para inducir la crisis y para aumentar la crisis, porque es cierto que nosotros teníamos problemas con el INVIMA. Hoy el INVIMA es una de las agencias más rezagadas de la región. El INVIMA se está demorando más de 40 meses en aprobar un registro sanitario. Nosotros tenemos más de 19.000 registros nuevos de renovación pendientes. Es la primera situación, como el doctor Augusto Galán lo comentó. El siguiente tema es el desabastecimiento, eso es innegable. Pero recordemos que el saliente director provisional del INVIMA, el doctor Francisco Rossi, dijo que a la señora ministra le ofrecieron 10 containers de medicamentos y que ella se negó a comprarlos para resolver el tema en su momento. Y el tercero es como lo acaba de comentar el doctor Augusto. El doctor Augusto fue claro, es que la plata es insuficiente. Una cosa es que a Sanitas y al resto de las EPS se les cancele la porción de la UPC con la cual se atienden todo lo que está incluido en los planes de beneficio, o como la gente lo conocía, el POS. Y otra bien distinta, el tema de los presupuestos máximos. Desde el 2020 los presupuestos máximos están desfinanciados.
la plata no alcanza. El señor ministro conoce perfectamente esto y está utilizando la contención del gasto como una estrategia para justificar la reforma al sistema de salud. No girar oportunamente, María Camila y Alejandra, con esto no se castigan a las EPS, se pone en riesgo la vida de los pacientes. Ir a tratar de entender una posible solución al problema porque, si mal no recuerdo, ya desde años atrás hemos venido hablando de ese tema de desabastecimiento de medicamentos. De hecho, a principio de año también estuvimos hablando de desabastecimiento de medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión y también para los casos de enfermedades, de trastornos de salud mental. Ahora, ¿cuál podría ser una posible solución? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la alternativa a este problema? Y con eso vuelvo con el doctor Galán. Pues yo creo que fundamentalmente, y nosotros lo hemos dicho desde hace Vamos en Salud, desde hace tiempo, y desde el pacto también por un mejor sistema de salud. Esto no se arregla de otra manera distinta que sentarnos a dialogar. Y de manera franca y de manera sincera y clara. Y entender la problemática. Pero hay muchos prejuicios y eso está impidiendo un diálogo fluido y un diálogo claro. Yo de verdad me resisto a creer, porque me parecería inicuo, me parecería, que haya una acción deliberada para ahogar financieramente al sistema de salud. Si eso es así, realmente sería indigno de una persona o de un gobierno actuar de esa manera, porque como bien se ha dicho, aquí está en juego la vida de los pacientes. Nosotros no sabemos y no se ha hecho público por parte del gobierno qué ocurrió en esas mesas de negociación y cuál es esa evaluación de esas mesas técnicas sobre la situación financiera que se convocaron en septiembre. No ha habido claridad sobre su resultado. Entendemos que el gobierno nacional recibió una información, pidió esa información, se le entregó esa información y que posteriormente se iba a discutir el análisis de esa información que entregaron esas entidades durante esas mesas técnicas. Y ha pasado más de un mes y no lo conocemos, y desde esa época ya sabíamos la situación para usuarios y pacientes, que es la gran preocupación. Aquí no se trata de otra cosa. ¿Cómo le vamos a asegurar a usuarios y pacientes la adecuada prestación de los servicios de salud y la adecuado acceso a los medicamentos y a las tecnologías que se les están entregando o que se les deben entregar? Y estas soluciones yo las planteo dentro de este diálogo porque me parece importante, lo mencionaba al principio, y es que estamos de cara también a una reforma a la salud y esto es muy coyuntural. Sí. ¿Qué está pasando en ese momento con la reforma? Usted que ha estado también al tanto de todas las reformas que han estado en camino pues, durante este año. Pues Alejandra, es que nada es, digamos, fortuito, no hay coincidencias en el tema de estar en pleno trámite, un trámite muy demorado, de casi inicio de este año, y de ver estas actitudes del gobierno, o más bien la estrategia que desde muchos sectores califican de cierto modo querer la reforma a como de lugar. La reforma a la salud no ha terminado su segundo debate en la Cámara de Representantes. Está haciendo lo posible. Exactamente, falta lo gordo de la reforma, faltan temas para ponerlo así, mejor dicho, aterrizado. Falta, por ejemplo, los artículos que tienen que ver con la aprobación de los pagos directos sin intermediarios por parte de la ADRES a los prestadores de salud, lo que hemos llamado como la eliminación de las EPS. Eso es lo que queda pendiente y eso se iba a tramitar hoy a la 1 de la tarde. Se instaló la plenaria, los parlamentarios fueron, pero por unanimidad votaron para aplazar el debate, porque sabe usted, también lo hemos hablado mucho aquí en Caracol Ahora, que muchas regiones siguen en escrutinio de los votos de las elecciones regionales, entonces se aplazó. Pero pues bueno, detrás de eso, ¿qué hay? Dicen que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo está buscando todavía sus respaldos.
que tiene algunos partidos ya prácticamente de su lado para la aprobación de ese articulado, pero pues todo esto se da en medio del trámite de la reforma y eso no es coincidencia porque el gobierno va a seguir en la misma actitud, Alejandra, mientras el proyecto esté en el legislativo. O sea, la situación sería otra si la reforma no estuviera ahí en el Congreso. Mire, yo quiero entrar a la... sumar a esta conversación algo que dialogaba ayer, y con eso me voy con usted, Denis, con Gloria Quiseno, quien es la directora de la Asociación de Usuarios de Sanitas. Ella, por ejemplo, nos decía, lo que pasa es que está claro que hubo un giro de dineros, por ejemplo, en el caso de lo de Cruz Verde y la EPS Sanitas, pero ahí se justifica o se está tratando de justificar una posible o futura intervención a la EPS Sanitas. Es decir, hay una intención más allá que no se concentra únicamente o principalmente lo más importante, es la atención a los pacientes. ¿Qué opina usted de esta versión de Gloria Quiseno? Pero también quería que nos aportara esas alternativas a una solución posible también dentro de esta problemática. Yo creo que son tres cosas básicas. Es claro, sí es claro que, y tal vez difiero un poco de la postura del doctor Augusto, nosotros sí decimos que, y con justa causa, que el ministerio está conteniendo el gasto para inducir a la crisis y justificar la reforma. ¿Por qué hago esta aseveración? Si ADRES tiene los recursos o tenía los recursos del ONO PBS de julio, agosto y septiembre en las cuentas de ADRES, ¿por qué no giró oportunamente si la norma dice que tanto la porción del OPBS o lo no POS como lo POS se tiene que girar los primeros días de mes de manera anticipada? Entonces, sí hay una intencionalidad directa de contener el gasto y pareciera que los recursos de la salud se están utilizando como arma para justificar la reforma. Es la primera situación. La segunda situación es evidente. El señor superintendente lo ha dicho, que ya tiene listo el interventor para intervenir a Sanitas y tomar la prestación de los servicios por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Pero lo de Cruz Verde y Sanitas inicia a partir del 15 de noviembre. ¿Por qué no hablamos de tres casos que viven hoy, que la situación es peor que la que tiene Sanitas en este momento, que son las tres EPS intervenidas? Sabia Salud. No están entregando medicamentos ni PBS ni no PBS. Famisanar está en las mismas situaciones y Asme Salud. Pero el señor, cada vez que se presenta una PQR, la superintendencia engaveta las PQRs. La situación de ellos es peor que la de Sanitas y la EPS está intervenida. Toda la parte gerencial, el manejo de los recursos, la prestación de los servicios está en manos de la superintendencia y el señor superintendente invisibiliza esta realidad porque tiene una intencionalidad política. No solamente se va a intervenir a Sanitas, es que después van por las otras EPS, tanto Salud Sura y Compensar, porque de esta manera demuestran que cumplieron lo que tanto prometieron en los primeros meses del gobierno del señor presidente, que iban a colapsar el sistema, a llevarlo al fracaso para decir se necesita una reforma. Sí, y a eso se suma otra cosa, doctor Augusto, que usted ha escuchado muchas veces, pero que le quiero nuevamente recordar y sobre la postura del gobierno, y es que ellos dicen que los negocios de las EPS sí están bien, que ellos tienen por ingresos millonarias sumas de utilidades, más de 300.000 millones de pesos en el caso de Sanitas para el año pasado. Y el presidente de la EPS responde pues que eso no tiene nada que ver, que si ellos tienen universidades, la plata viene de las matrículas, que si ellos tienen clínicas, la plata viene de puntualmente la prestación que ellos hacen y de otros servicios, y que la financiación de ellos ahí se puede justificar, y que han presentado auditorías. El gobierno ha cuestionado incluso las auditorías. Ayer el ministro dijo que ellos presentaban auditorías completamente cuestionables y que eran una fotografía año tras año. ¿Usted cree que eso es una buena argumentación en medio de este debate? Lo de los negocios de las EPS, ¿será que eso sí es así? Yo creo que eso está desviando la discusión del centro, mejor dicho, de lo que es lo fundamental de la discusión. O sea, desde hace varios años se ha planteado
esta desfinanciación del sector salud. No hay ningún sistema de salud que pueda operar si no tiene una adecuada financiación. O si no, miremos lo que está ocurriendo con Inglaterra, que tiene un déficit de 8.500 médicos y 120.000 profesionales de enfermería y tienen unos retrasos en el acceso a la prestación de los servicios de meses e inclusive de años para sus pacientes. Y eso es producto de una desfinanciación que los ingleses han hecho de su sistema de salud en los últimos 10 años de gobiernos. Entonces, ahí hay un punto central de esta discusión que de alguna manera se está evadiendo. Yo creo que el gobierno se ha centrado en justificar planteamientos en torno a un presupuesto que se aprueba anualmente, sobre el cual tiene razón, pero la analogía con una familia sería muy sencilla. Si una familia necesita para vivir 2 millones de pesos y el presupuesto que tiene es de 1.800.000 pesos mensuales, el padre de familia puede traer el 1.800.000 pesos cada primero de mes y la plata no le alcanza, queda un faltante. Eso está ocurriendo con el sistema de salud. Entonces, claro, a ese padre de familia puede decir, ¿cómo así? Pero si yo tengo el aporte mensual y yo estoy cumpliendo, pero entonces tiene un problema en el gasto y en el costo de su operación. Eso está ocurriendo en el sistema de salud en Colombia y se está desconociendo. Esa es la discusión central. Lo demás, pues si hay denuncias sobre irregularidades, si hay denuncias sobre malos manejos, eh, pues deberían presentarse, deberían investigarse y deberían sancionarse. Pero uno justamente escucha a pacientes de esta EPS hablar en unas consideraciones. Hoy particularmente estuvimos en un foro y una paciente dijo, hace 35 años me vienen atendiendo a mí y nunca me ha faltado el medicamento hasta ahora. Entonces, uno sí se pregunta, digamos, qué es lo que está pasando, mm, o cuál es la intencionalidad. Ahí queda un interrogante muy grande. Yo quisiera ir a hablar de algunos análisis que se plantearon en el pasado, es decir, hace ya varios meses, sobre posibles soluciones a este problema, enfocándome nuevamente al tema de las soluciones. Doctor Galán, en algún momento se planteó la posibilidad de promover o fortalecer la producción de medicamentos a nivel nacional. ¿Usted qué opina al respecto esto dentro de esas posibles soluciones? Porque muchas personas decían, no, lo que pasa es que esos medicamentos que se producen aquí a nivel nacional podrían también tener un costo mucho más elevado que los que terminan importando de tipo genérico, por ejemplo. Pues mira, yo creo que ahí hay dos aspectos que está claro. El sistema de salud necesita más recursos financieros. Eso lo ha demostrado, repito, desde hace varios años, diversos estudios de universidades, de centros de pensamiento y demás. Eh, y necesitamos insistir en manejar más eficientemente los recursos financieros que tenemos. O sea, hay que hacer las dos cosas. Y en el tema de medicamentos y de producción de medicamentos aquí en Colombia y de producción de tecnologías en salud, pues yo creo que la pandemia nos enseñó que Colombia necesita tener un mejor autoabastecimiento y que hace 20, 25 años, cuando se tomó la decisión, por ejemplo, en el tema de vacunas, de dejar de producir vacunas, eso fue un error. Colombia tiene que retornar a insertarse en el mercado de producción de tecnologías en salud, entendidas como medicamentos, dispositivos y procedimientos. Eso hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Eso es parte de un manejo más eficiente de desarrollar renglones de la economía en Colombia.
sin perjuicio, a mi modo de ver, de que puedan seguir incorporándose medicamentos producidos fuera del país. Pero sí, nosotros hemos tenido el listado de medicamentos genéricos, hay que insistir en ello, en el mejoramiento y en la calidad de esos medicamentos genéricos producidos en el país. Y yo creo que ha habido avance en ese sentido, pero por supuesto que hay que insistir en ello. Sí, bueno, ya vamos terminando, aquí se pasa el tiempo volando en sala de prensa, pero Denis, quería preguntarle por el tema que nos importa más, el tema central en esto son los pacientes. Actualmente, ¿cómo están los pacientes? Una radiografía que usted nos pueda dar con el panorama que usted puede conocer más de cerca sobre, digamos, la falta de entrega oportuna de medicamentos a los pacientes. ¿Ya se está sintiendo mucho ese impacto de lo que está pasando? Porque esto viene de hace algunos meses. Sí, y antes quisiera devolverme al tema de las posibles soluciones. Nosotros tenemos varias soluciones que el gobierno puede implementar desde ya. Uno, liderar negociaciones regionales y compras centralizadas. Eso nos ayuda a disminuir los costos. Dos, el tema de una política clara y no de acuerdo a la moda de cada gobierno de regulación de precios. Y tres, pensarnos como país con los recursos que tenemos hasta dónde llega el goce del derecho fundamental a la salud, porque ningún sistema de salud es ilimitado, eso es imposible, no hay sistema de salud en el mundo que aguante para suministrar cosas que en muchos casos no tienen ninguna relación directa con la salud. Frente al hoy de los pacientes, la situación es crítica, caótica, por tres factores. Uno, el tema de suministros de medicamentos. Donde menos tenemos problemas hoy es en Sanitas. Hoy. Tal vez a partir del 15 la situación va a ser totalmente distinta. Pero tenemos problemas acentuados en otras EPS donde el gobierno conoce la situación y no está haciendo nada. Dos, hay una crisis de pánico en los usuarios porque todos los días el gobierno nacional sale con un titular diferente asociado a las CPS, porque parece que el gobierno nacional, su única meta o sus tres metas es manejar los dineros de manera directa, eliminar a las CPS y la segunda es entregar la contratación a los políticos a través de los entes territoriales. Entonces, el pánico colectivo que tienen los pacientes es enorme. Y tres, la situación financiera. Por la situación financiera, entonces muchas IPS le están diciendo a las EPS, si usted no me paga de manera anticipada, no voy a atender a los pacientes. Y cierro con esto. Dicen las IPS que las EPS les adeudan 23 billones de pesos. Tanta utilidad tienen algunas IPS para seguir funcionando, dando rendimientos y teniendo utilidades todos los años y tener una deuda acumulada de 23 billones de pesos. Hay que sincerar las cuentas. No sé si esto lo damos o lo tomamos como conclusiones finales o quiere agregar algo para concluir esta conversación. Sí. Yo creo, en mi caso, gustaría... o Denis. Denis, Ok, Denis, sí, sigue. señor Denis. Denis, sigue. Sí, me gustaría hablar de dos cosas brevemente. Uno es invitar a la Superintendencia Nacional de Salud a despolitizar el rol del superintendente. Recordemos que la única superintendencia que verla por la garantía de derechos fundamentales es la de salud. Las otras son superintendencias por derechos económicos y sociales. Y dos, es que ¿qué resuelve la reforma al sistema de salud? Y ahí encontramos tres grandes problemas. El nivel de desconfianza entre todos los agentes del sistema es muy grande. Segundo, los grandes titulares están afectando la salud mental de los pacientes. Y lo tercero es generemos puertas para tener un diálogo constructivo y no destructivo como hoy se está dando. Y cierro con esto. Imaginemos mañana si la reforma es aprobada o si Cruz Verde efectivamente no suministra los medicamentos a partir del 15 de noviembre. Voy a citar solo un ejemplo, los pacientes trasplantados. Un paciente trasplantado luchó muchísimo para poder tener el órgano. Si no se le da su tratamiento de manera puntual, como el médico tratante lo ordene,
lo ordena, corre el riesgo de perder el órgano trasplantado. Y esto genera costos y sobrecostos para el sistema y para el usuario. Y bueno, para terminar esta conversación, este diálogo, doctor Galán, su conclusión, ¿cuál es la solución? ¿Más diálogo? Siempre hablamos de más diálogo. Sí, pero sinceridad en el diálogo y transparencia en el diálogo. Yo creo que ese es el punto central. O sea, aquí ah, tenemos, lo hemos dicho varias veces y yo creo que hay que insistir en aquí no se trata de quién tiene la razón y mucho menos de quién impone su razón, sino de cómo construimos esa verdad que nos permita transformar el contrato social en salud que nos convenga a todos. Y yo creo que el eje de la discusión tiene que tener un objetivo clarísimo en la Constitución, en esos principios de una cobertura universal, que sea un sistema solidario y que sea un sistema eficiente en el manejo de los recursos. Paralelo a eso, tiene que protegerse, sin lugar a dudas, los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que hemos tenido ciudadanos, usuarios y pacientes a lo largo de estos 30 años. Eso hay que protegerlo y hay que hacer explícito no solamente esos avances, sino cómo vamos a proteger esos avances. Y eso tiene que ver con la transición en caso de una reforma. Yo creo que es claro en la voluntad popular, en la expresión de los ciudadanos en diferentes escenarios, de que se necesitan mejoras en el sistema de salud, pero no se necesita arrasar el sistema de salud para volver a empezar de cero. Ese es el punto central, hay que insistir en ello y no podemos perder de vista el tema de financiamiento. La salud no tiene precio. Eso no tenemos duda, pero cuesta y hay que financiarlo. Y tenemos que tratar los temas de financiamiento. Y tenemos que tratar los temas álgidos de financiamiento, como bien lo dijo Denis. Aquí tenemos que tener claridad si este es un país en capacidad de financiar todo lo que se necesita en salud para todos los ciudadanos y de manera inmediata, como algunos parecería que pretenden que eso es lo que hay que hacer. Así, de esta manera y con estas conclusiones terminamos esta conversación, terminamos Sala de Prensa. A nuestros dos invitados, doctor Galán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, María Camila. Denis, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandra y María Camila, muchísimas gracias. Gracias por esa excelente labor que hacen para que todos los colombianos estén bien informados sobre en qué vamos con la reforma. Y pues María Camila, hacerle frente al desabastecimiento de medicamentos y garantizar que los pacientes lo adquieran en últimas es garantizar el derecho a la vida, ¿no? Exactamente, y es un tema que va a seguir escalando en su nivel de importancia. La Contraloría ya también declaró tema de interés en lo que tiene que ver con el suministro de medicamentos de Cruz Verde y ya hay orden de un juez para que el gobierno, como usted lo acaba de decir, le ponga al pecho y enfrente esta situación de desabastecimiento de medicamentos y también lo quedado que está el INVIMA en sus aprobaciones y en sus trámites. Es preocupante lo que pasa en la salud y eso es innegable, Alejandra. Una entidad que por mucho tiempo estuvo acéfalo también, ¿no? Sí, exacto, todavía, porque estamos pendientes de que el anunciado acepte el cargo. Así es. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a los usuarios que se conectaron con nosotros. Que tengan todos una muy feliz noche.